Esto es Buen Punto, el espacio donde la fe y la esperanza conversan con la vida real. Donde no evitamos los temas difíciles, sino que los confrontamos, los enfrentamos con verdad, con propósito y espiritualidad. Yo soy Fran Quesada. Y yo, Esmeralda Guindel. ¡Bienvenidos! Bueno, Esmeralda. Te llamo Esmeralda, ¿no? O Esme, o Cari. No, Esme no. ¿Y Cari? Cari queda raro, ¿no? No, Cari no. Ya entraremos después en materia de Cari, de mi amor, de Cunchete, ¿no? Evidentemente vamos a estar hablando de cosas importantes de la vida. Y una de las cosas importantes de la vida es ¿dónde está Dios? Y una de las preguntas es, ¿realmente Dios a día de hoy está ausente? Pareciera, muy buena pregunta, pareciera que para muchos Dios está ausente. O quizás yo creo que ellos lo han sacado de sus propias vidas o no cuentan con ellos. Supongo que muchas veces el hecho de preguntarnos ¿Dios está o no está conmigo? Es porque a veces la gente se mueve en el sentimiento, ¿siento o no siento a Dios? ¿Las cosas me van bien o no me van bien? Creo que una de las cosas que hoy la sociedad más valida son los sentimientos, incluso a veces más que la razón, más que los hechos. Entonces, al movernos porque hoy me sentí bien o me siento mal, o si he sentido o no a Dios, valido si está o no está. Es como el viento, el aire, en este caso el aire, que no lo vemos, no lo sentimos, pero sabemos que está porque nos está ayudando. A veces pasa así con Dios, aunque no veamos el aire, nos está ayudando Dios, aunque no lo sintamos y está obrando. Ahora, ¿qué piensas de esos silencios de Dios en medio del sufrimiento? De hecho, tenemos algunos ejemplos de la Biblia, ¿verdad? Podríamos hablar de Job, o podríamos hablar de los espacios donde pareciera que el cielo estaba de bronce cuando Abraham oraba, o el propio David. Esos silencios del cielo, esos momentos donde la persona está sufriendo y dices, hey, ¿dónde está Dios? ¿No? ¿Qué piensas de eso? Bueno, creo que aunque aparentemente haya silencios, no significa que Dios no esté. Porque de hecho creo que hay silencios muy poderosos. Creo que en medio de los silencios también hay obrar y hay resultados extraordinarios. Como dice la canción, ¿no? Aunque sé que está sobrando, ¿no? Sí, aunque no lo puedo ver, sé que Dios está sobrando. De hecho, si yo tuviera hoy que recordar algún silencio, creo que el silencio que más destacaría fue el silencio de Jesús en la cruz. Wow, eso es un buen punto. Pudiendo hacer así, un chasquido de dedos, pudiendo decir cualquier declaración, guardó silencio. Y yo creo que él aprendió ese silencio tanto de su padre celestial como de su padre terrenal, José, porque José en la Biblia no habla muchas cosas, bueno, no sabemos mucho, pero guardó silencio en momentos donde podría haber dejado a María y podría haber dicho muchas cosas acerca de ella, sin embargo guardó silencio y la protegió. A veces pensamos que los silencios de Dios es que Dios no obra, que Dios no habla, pero quizás nos está protegiendo, quizás Él está abogando a nuestro favor. A veces es que nosotros no le escuchamos, pero Dios está siempre ahí. La gran promesa es, tanto si hoy aparentemente le escucho o no, Dios está contigo. No un día, no dos, sino todos los días de tu vida. Hay una imagen que recuerdo y es de repente un desierto y unas huellas, ¿no? Y una persona de alguna otra manera reclamándole a Dios y diciéndole, Señor, me has abandonado, estaba en mi desierto y solo veo unas huellas, ¿no? Y entonces la voz de Dios diciéndole, no, esas huellas son mías. Lo que pasa es que yo te estaba portando, te estaba cargando, por eso solo ves unas huellas. ¿Cuál sería la actitud que necesitamos tener entonces en medio del silencio? Porque, claro, Dios está obrando, pero yo no lo veo. Entonces, ¿cuál sería la actitud que tú crees que Dios honra en medio de esos espacios? Yo creo que es una actitud de fe. ¿Por qué? Porque si el cielo está callado es porque confía en mí, porque sabe que lo que voy a hacer por delante está bien, sabe que yo tengo todo lo que lo necesito para llevarlo a cabo. Entonces, si ahora mismo no está diciendo nada, es porque ya me ha dicho lo que tengo que saber para continuar hacia adelante. Recuerdo a Abraham, la gente le llama el padre de la fe, ¿no? Y es el padre de la fe.
y uno quiere una palabra, dame una palabra hoy, mañana otra palabra y para ver qué decisión tomo y háblame continuamente. Bueno, él estuvo años con una sola palabra que Dios le dio, pasaba un año, otro año y otro año y otro año, hasta que pasan, no me recuerdo si eran 13 o 17 años, algo así, que vuelve otra vez a repetirle Dios la misma palabra. Wow. Entonces, Dios no es que esté callado, es que Dios ya te ha dado una palabra. Claro. Y a veces en los momentos difíciles tan solo es recordar. Recuerdo un momento donde, de hecho hace poco tiempo atrás lo recordábamos, estábamos tú y yo en un congreso. Si estábamos tú y yo, estábamos felices. Estábamos disfrutando. Y en medio de ese momento juntos recibo una llamada y era mi madre. Y en ese momento mi madre empezó, mi hijo no, mi hijo no. Y yo, mamá, ¿pero qué pasa? Tranquila. Mi hijo no, mi hijo no. Mi hermano es el menor, somos 3 hermanos, para los que no lo sepan, tú claro que sí, cariño, pero había tenido un accidente mortal. Y en ese momento, cuando los médicos decían que no había solución, en ese momento cuando tenía un coágulo en la cabeza, donde tenía una fractura del cráneo, donde el coche de la zona del conductor quedó aplastada, la gente del taller, los que lo llevaron al desguace, no el taller del desguace, le dieron el pésame a mis padres, o sea, te acompaño en el sentimiento porque pensaban que había muerto. Sí. En medio de todo eso, en medio de decir, Señor, que estoy en mi sufrimiento, mi hijo, lo que más quiero, esos hijos que he dado mi vida por ellos, ¿qué hacer en ese momento? Creo que en ese momento es tener fe. Que si cuando Dios te entregó un hijo, te dio una palabra, seguir creyendo. Y en el camino, aunque no tengas fuerza, Dios manda ángeles. De repente, en el medio del hospital, apareció un hombre ahí, valiente, fuerte, a lo largo del pasillo, entró, oró por mi hermano y se fue. No sé si sabes quién es, era hombre guapo, ¿verdad? Era él. Creo que era yo, ¿no? Cuando dijiste lo de guapo empecé a identificarme. Sí, ¿verdad? Y fue un tiempo muy bueno el hecho de ver que hay que caminar en las promesas de Dios, hay que caminar en la palabra que Dios nos dio. Somos prontos en olvidarla, pero Dios ya ha hablado. Ya habló hace más de 2000 años para decirnos que nos ama, que nos ama cada uno de nosotros. Y esa promesa, esas palabras hechas en acción siguen vigentes en el día de hoy. Y estás hablando de algo muy interesante, ¿no? Porque abordamos el tema de la fe, pero la fe está ligada a la fidelidad, a perseverar, a permanecer, ¿verdad? Y esa es una de las claves dentro del silencio, que más cuesta, ¿no? Es decir, ¿cómo puedo permanecer y cómo puedo perseverar? Lo que pasa es que no es en tus fuerzas, no es por fuerza ni por poder, dice Zacarías, más con mi espíritu, dice el Señor. Entonces, es una fe que se abandona, por así decirlo, en los brazos del Señor. Es una fe donde lo que hace es descansa definitivamente en Dios. Y yo creo que una de las claves ahí es, estaba pensando en sabotear nuestros pensamientos, pero quizá lo digo de esta otra manera. En vez de sabotear nuestros pensamientos, elegir cuáles son pensamientos de fe y desechar cuáles son los pensamientos de incredulidad, porque en esos momentos vienen muchos tipos de pensamientos, ¿verdad? Y una de las claves es poder trabajar desde ese espacio. Pero qué bueno, entonces podemos concluir que Dios... ¿Y qué hacemos con los pensamientos de fe? Porque viene un pensamiento y lo puedo dejar. Podemos concluir que Dios sí está presente y que tenemos que tener fe en Él en medio de esos procesos para que definitivamente Él se pueda manifestar en las maneras que Él se quiere manifestar, porque lo que yo entiendo es que en medio del silencio quien lleva el timing es Dios y no tanto nosotros, ¿no? Claro que sí. Buena conclusión, ¿verdad? Buen punto. Muchas gracias. Porque realmente Dios está. Y hay muchas maneras en las que Dios habla. La clave es que nosotros podamos prestar atención a esas maneras, ¿verdad? Es el tiempo de hombres y mujeres de fe. Amén. Y en este tiempo que estamos continuando con preguntas, me gustaría hacerte una pregunta relacionada con Dios en el momento actual en la cultura. La cultura moderna, ¿verdad? Venimos de diferentes épocas en la historia, medieval, ahora la cultura moderna. Y ha habido un gran avance de la tecnología, de las ciencias en este último tiempo. Sí. Sabemos, ahora está de moda la IA y sabemos que vendrán cosas aún mayores. Y hay una pregunta que sobre todo es muy recurrente, yo supongo que incluso en generaciones que no han visto tanta tecnología, si el hecho de la ciencia, el hecho de la tecnología está reñido con Dios, ¿verdad? O está reemplazando a Dios. De hecho, el otro día un joven me llamaba y me decía, es que pareciera que entro en conflicto con mis estudios, con lo que yo he estudiado y con Dios, con la fe. Entonces, ¿la ciencia, la tecnología está reemplazando a Dios? No.
No solo no reemplaza a Dios, sino que tanto la ciencia como la tecnología lo que hacen es ratifican la existencia de Dios. Esto es muy importante, ¿verdad? Una de las cosas que nosotros necesitamos entender es que Dios no es moderno. ¿O sí? ¿Por qué? Porque cuando hablamos de si Dios es moderno o no, estamos hablando desde la perspectiva de cómo nosotros, como personas, interpretamos a Dios, ¿verdad? ¿Y cómo interpretamos a Dios? Desde nuestra cultura, desde nuestra realidad. Pero Dios siempre ha existido, de hecho, Dios es atemporal. Esto es un concepto, no sé, ¿te explico este concepto o no? ¿Qué piensas? Porque a lo mejor la liamos parda, no sé, ¿qué piensas? No, pero explica, porque si lanzas ahí algo, la gente va a querer decir, vamos, escuchemos. Vamos a ver, nosotros somos seres finitos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nacemos, vivimos un tiempo y morimos. Y todo lo entendemos desde esa perspectiva, ¿verdad? Pero Dios es atemporal, el tiempo habita en Dios. Entonces, eso es algo extraordinario. En otras palabras, cuando decimos que el tiempo habita en Dios, lo que estamos diciendo es que Dios está más allá del tiempo. Dios no fue creado y Dios no tiene fin. Y esto es muy importante poderlo entender, ¿por qué? Porque el ser humano interpreta a Dios desde el tiempo. Y tenemos una mentalidad donde interpretamos a Dios desde ese tiempo. ¿Qué pasa? El punto es el siguiente, ¿vale? El punto es que necesitamos entender que podemos ir vestidos de maneras diferentes. Podemos, de alguna u otra manera, estar peinados de maneras diferentes. Podemos usar herramientas diferentes, ¿no? Yo tengo en mi mano un smartphone, aquí tengo un libro, aquí tengo una taza. Podemos usar herramientas diferentes, pero lo interesante es que las necesidades del ser humano son las mismas. ¿Cuáles son las necesidades? Sentido de pertenencia. ¿Cuáles son las necesidades? Futuro, certeza del futuro, luchar contra la incertidumbre. ¿Cuáles son las necesidades? Las necesidades de quién soy, identidad, y hacia dónde voy, eternidad. Entonces, aunque de alguna u otra manera podamos tener diferentes formatos y la ciencia aumente y mañana, no sé, podamos teletransportarnos o viajar a Marte. ¿Tú irías a Marte o a qué planeta del mundo irías? Bueno, uno que me gustaría sería Júpiter, pero Marte sería el primero, yo creo, porque ¿Sí? Con eso de que está más cerca, le probaría, y luego a Júpiter. Yo con ir a la Luna me conformo. Pero digo, o sea, sea que podamos, imagínate el desarrollo, ¿no? Qué locura, que nos metamos en un coche y ¡pum!, estemos en la Luna, pero las necesidades del ser humano son las mismas. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Entonces, yo veo a los jóvenes del día de hoy y veo a los niños y veo a los adultos y digo, wow, son las mismas necesidades, lo que pasa es que van vestidas de diferentes maneras. Los formatos han cambiado, el lenguaje también ha podido evolucionar la ciencia, pero la necesidad intrínseca, esa pirámide de Maslow que hablan algunos, realmente esas necesidades son las mismas. Entonces podemos decir que Dios no está ausente o Dios no es un Dios que tiene que ser moderno porque ya Dios de por sí lo es, y nosotros somos los que tenemos que crecer en nuestra interpretación, porque Dios es un Dios atemporal, ¿no? Y es curioso porque justo cuando mencionabas a Maslow, o sea, hasta los psicólogos han descubierto tiempo después, claro, lo que ya encontramos en la Biblia, ¿verdad? Lo que ya está ahí puesto. De hecho, escuchaba una historia donde empezaron a mirar el tiempo. Ahora que hablabas con tiempo me recordé desde cuándo la Tierra ha sido creada, ¿no? Entonces empezaron a echar cálculos, y hay unos años que no les cuadraba, no unos años, sino un tiempo chiquitito, como unas horas que no les cuadra, y no nos cuadra. Entonces empezaron a buscar en los libros, empezaron a buscar en todos lados, hasta que de repente se les ocurrió buscar en la Biblia, y encontraron ese desfase que tenían de sus cálculos en un lugar donde de repente un hombre se atrevió a decir: Señor, necesito en este tiempo más tiempo, valga la redundancia, para terminar con esta pelea. Josué, ¿y por qué digo esto? Porque es muy interesante lo que estabas contando, donde al final la ciencia está dando paso y está ratificando verdaderamente que Dios existe, y de hecho acaban diciendo es imposible que todo esto haya sido creado de la nada, ¿verdad? Claro. Ahora, en una sociedad post-cristiana, ¿no? Cuando la gente está hablando de, bueno, ¿será que el cristianismo es para otra época? ¿Será que eso de ser cristiano parece que está pasado en moda? Esos valores están vigentes a día de hoy, porque hay gente que a día de hoy se cuestiona, ¿no? ¿Qué les dirías a esas personas que hoy dicen, bueno,
estamos en la era postcristiana, o sea, después del cristianismo. ¿Realmente se ha pasado el cristianismo? No, no solo no se ha pasado, sino que es nuestro seguro de vida. Es decir, toda sociedad que se anima, se atreve a construir la sociedad sobre los valores cristianos. Por ejemplo, un valor cristiano vital es ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, estamos en una sociedad donde ha aumentado el antisemitismo, ha aumentado el racismo, estamos en una sociedad donde de alguna u otra manera hay una falta de respeto al otro, hay una falta de respeto a la identidad incluso de la otra persona. Si nosotros establecemos las sociedades sobre los valores cristianos, entonces vamos a encontrar sociedades que van a aprender a amarse, van a aprender a perdonarse, van a aprender a soportarse, van a aprender a hospedarse a pesar de nuestras diferencias. Yo creo que la lucha en esta, no tanto la lucha, pero el desafío es el yo, la razón y el éxito. Es decir, al final las personas a día de hoy son muy individualistas. Todo se está construyendo desde el yo y necesitamos aprender a cambiar el yo por el nosotros. Cuando tenemos una mirada inclusiva, eso es el cristianismo, eso es lo que hace Jesús en una época donde era machista completamente y donde observamos que la mujer era un cero a la izquierda, que la mujer era literalmente tenía la posición de un animal. O sea, era una persona de carga, de trabajo, pero estamos en una sociedad donde la mujer ni siquiera, el sufragio universal vino siglos después, es decir, la mujer no tenía ni voz ni voto. En esa época Jesús abre todo un espacio y desarrolla un valor hacia la mujer, donde de repente, mientras en reuniones de hombres la mujer no podía pasar, Jesús no solo permite, sino que honra a una mujer que entra de imprevisto y la honra, ¿no? Esa mujer que rompió el frasco de alabastro. Es decir, al final el cristianismo lo que hace es engrasar a toda una sociedad que definitivamente genera un espacio de poder. ¿Cuál es el punto? El punto es, no es el tiempo del yo, es el tiempo del nosotros. Es ama a tu prójimo como a ti mismo. Y si nosotros empezamos a meter esos valores, definitivamente empiezas a desarrollar una sociedad limpia, una sociedad que va a funcionar. Otra de las cosas claves es la razón. Cuando hablamos de la razón, hablamos de que necesitamos primero la fe y después la razón. No, te lo digo de esta manera. No entiendo para creer, sino que creo para entender. Voy a volver a repetir, ¿no? No entiendo para creer, sino que creo para entender. Eso lo dice Hebreos capítulo 11, dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo. Y te lo pongo de esta manera. Tú puedes ponerte unas gafas simplemente de incredulidad y ver a través de la incredulidad. Todo tu entendimiento va a ser incrédulo. Pero si tú te pones las gafas de la fe, cuando entiendes a través de la fe, todo tu entendimiento va a ser un entendimiento de posibilidad, de avance, de desarrollo y de fe. Así que la razón no está en contra de la fe, sino que necesitamos saber dónde ubicarla. Te lo digo porque nosotros hemos podido ver la mano de Dios en maneras extraordinarias y hemos visto avances impresionantes. Tú y yo podríamos contar testimonios impresionantes de todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y por último, el éxito, ¿no? Cuando hablamos del éxito, estamos hablando de qué hemos logrado. Ahora, no sé si te ha pasado a ti, pero a mí me pasa que hacer una barbacoa para uno solo, yo una vez lo intenté, compré carne, hice la barbacoa, no estabais en casa, y me la intenté comer. No la disfruté. ¿Por qué? Porque comer solo, hacer una barbacoa, o sea, una barbacoa se disfruta no solo por la calidad de la carne o la calidad de los elementos que llevas, sino que se disfruta por la calidad de las conversaciones, la calidad de la gente, ¿no? El éxito no tiene que ver con lo que has conseguido, el éxito tiene que ver con todo lo que puedes compartir. El éxito tiene que ver con hacer la voluntad de Dios, el éxito tiene que ver con estar en el lugar donde tienes que estar, y yo creo que estamos en el lugar donde tenemos que estar. Y para poder terminar el pensamiento, me acuerdo de una ocasión como joven, ¿no? Buscando mi éxito, buscando mi identidad, mi yo, buscando entender la vida. Y me acuerdo que habíamos ido a un campamento de esto. Yo creo que en esos campamentos nos estábamos enamorando. No sé, a ver qué campamento vas a hablar de... Yo tenía como unos 20 años. Puede en aquella ser, época entonces. ya estábamos tonteando tú y Sí, yo. un poquito, sí. Sí, un poquito.
Bueno, algún día hablamos de estos temas, depende, ¿no?, de lo que pongan ahí en Bueno, el, si quieren en los saber, comentarios. hablamos y desvelamos un poquito. Algunas cosillas interesantes. Se me vienen algunas... Sin tapujos. Sin tapujos. A calzón quitado. Bueno, había una experiencia bueno, fuimos de campamento y tal, todo genial, y siempre pues un joven cristiano busca tener una experiencia con Dios. Yo no la tuve en ese espacio, y cuando llegué a una reunión ya había terminado el campamento, llegamos a la iglesia y era la última reunión. Durante la reunión tampoco tuve la experiencia, así que yo dije, Dios está ausente. ¡Qué locura! O sea, Dios está ausente. Y en medio de eso, ya estábamos terminando y de repente tocan la última canción, ¿no? Esa canción donde ya todo el mundo está pensando en dónde vamos a comer, si en Popeyes, en Foster Hollywood. Donde nadie escucha. Ahí, ¿verdad? Donde ya nadie está escuchando la canción. Y en ese momento yo cerré mis ojos y dije, Señor, dame aunque sea una experiencia. Fue tan impresionante lo que viví. De repente, con mis ojos cerrados, tengo una imagen, y la imagen es la imagen de un ser muy grande, muy grande, muy grande, muy grande, y me vi a mí, que estaba al lado de ese ser muy pequeño. Yo era muy pequeño y ese ser, que para mí es Dios, era muy grande. Y de repente ese ser extiende sus brazos y me abraza, y cuando me abraza me cubre completamente. Eso lo estoy viendo en mi mente. Algunas personas pueden decir fruto de tu imaginación. Para mí era una visión. Pero en ese instante, cuando yo vi eso, lo experimenté, lo sentí. Y literalmente sentí el abrazo de Dios sobre mi vida de una manera tan fuerte, como Dios me abrazaba, me abrazaba, me abrazaba. Y en ese instante, todo lo que eran mis miedos, mis temores, mi falta de identidad, quién soy, qué voy a conseguir en la vida, todo ese tipo de cosas, ¡pum!, se diluyó, y entré en un espacio de paz, de shalom, de plenitud completa, ¿no? Ahora, fue tan fuerte, ¿por qué? Porque yo, no sé, qué edad tenía, quizá tenía 18, 17, 20 años, pero ¿sabes qué? Como decía antes, en esta sociedad todos tenemos las mismas necesidades. Hace 100 años teníamos las mismas necesidades intrínsecas, hace 1000 años teníamos las mismas necesidades. Entonces, cuando la frustración es una necesidad de hace 1000 años y la necesidad de hoy, cuando la ansiedad, cuando la depresión, cuando el temor, cuando el miedo quiso venir a llamar a la puerta de mi corazón y quiso abrazarme para destruirme, el abrazo de Dios fue más fuerte. Así que podemos decir que Dios no está ausente en medio de esta sociedad, sino que Dios está presente, porque tenemos las mismas necesidades que antes, porque el ser humano es exactamente igual, y lo que está necesitando es el abrazo de Dios en su vida. Ahora, es interesante porque eso me da pie a una reflexión, y puedo reflexionar que en medio de una actividad, medio de una sociedad moderna que está con activismo, que está frenética, creo que la clave es seguir con el enfoque correcto, el enfoque de Dios, y perseverar, porque estabas perseverando en ese momento de Cierto. Señor, quiero más de ti, no me quiero conformar, no me voy en este lugar sin realmente conocerte, y creo que en este tiempo quizás lo que la sociedad moderna necesita es esa perseverancia con el enfoque correcto. 3 cosas nombraste para volverla a traer: el yo, la razón, verdad, y también trajiste el éxito, y creo que si ese yo, rescatando ese versículo de Pablo, cuando Pablo decía, ya no yo, sino Cristo en mí. Cuando hablabas de la razón, creo que es el tiempo donde la fe nos va a alcanzar cuando la razón nos abandona. Y el éxito, para mí el éxito sería tener una relación con Dios. Ese Total. es el verdadero éxito de cada persona. Y creo que en este tiempo lo que la sociedad moderna necesita es lo que necesitaba la sociedad hace miles de años atrás. Total. Es lo mismo, es que Dios esté en el centro, que Dios esté en el centro de cada corazón. Así que es algo extraordinario, ¿ves? Que la sociedad necesita a Cristo. Claro, porque no has pensado, es decir, hoy, por ejemplo, mi necesidad es pagar el seguro de mi coche. Hoy mi necesidad es poder comprarme una casa mejor. Pero esas no son las necesidades verdaderas, porque la necesidad verdadera es sentirme querido, ¿no? Digo yo, no sé, piensa, o sea, observemos, ¿qué piensas tú? ¿Cuáles son las necesidades de hoy en día? Porque si nos vamos al ámbito superficial decimos, estas son las necesidades, pero realmente las necesidades más profundas tienen que ver con ese tipo de cosas, Quizás ¿no? porque se desvirtuó el enfoque, nos hicieron creer en ese pensamiento que era más importante tener una casa que un hogar.
Por ejemplo, Pero la es verdadera incorrecto necesidad, porque al ¿cuál final es? no tener el hogar, porque al final Eso es, a eso me refiero. al final, por mucho que tengas la casa, si no tienes el hogar te vas a sentir vacío Claro. y no vas a tener llenura. De hecho, Jim Carrey, que es un actor que conocemos, decía, me gustaría que todo el mundo tuviera riqueza y fama para que se dieran cuenta de que esa no es la verdadera respuesta. Eso es. Entonces, en la línea que decías, o sea, me parece muy Por eso, potente. esa es la reflexión que hago, ¿no? O sea, es decir, creo que la gente piensa que las necesidades están en qué consigo, qué alcanzo, qué tengo, pero realmente las necesidades no tienen que ver con qué consigo, qué alcanzo, qué tengo, sino quién soy realmente. Y ahí es donde está la verdadera necesidad y solo Dios hace al hombre feliz, y solo Dios hace al hombre feliz. La vida pasa, todo se Acaba, y solo Dios hace al hombre feliz. Claro que sí, solamente Dios. Y qué bueno que Dios sea la respuesta. Ahí está. Bueno, pues ahora me toca preguntar a mí. Adelante, adelante, toda dispuesta. Vamos disparando. Ok, ¿por qué la gente, entonces estamos en una línea, ¿no? O sea, Dios está ausente, la sociedad en la que estamos, ¿no? Se puede entender a Dios. ¿Y por qué la gente deja de creer? Quizá por desilusiones, quizá por traumas, por heridas religiosas. Qué interesante ese tema, ¿no? O sea, ¿por qué la gente deja de creer? Yo creo que muchas veces, más que la gente dejar de creer por Dios en sí, se aleja de Dios por la gente. ¡Fua! Eso es un buen punto. Se han sentido heridos. Y es verdad que todos fallamos. O sea, pero escucha, vuelve a repetir, o sea, la gente deja de creer, es que está muy bueno. La gente deja de creer en Dios, no tanto por lo que Dios haya o no haya hecho, sino por lo que la gente hace. Y es que todos fallamos. O sea, yo te he fallado en alguna ocasión. Pocas, ¿Tú? pero alguna. Nah. Y tú me has fallado a mí. ¿Yo? Sí, alguna, ¿no? Nos fallamos porque cometemos errores. El problema está cuando nosotros, como seres humanos, ponemos nuestra expectativa o nuestra fe en la persona, en el hombre y no en Dios. El problema es cuando decimos, es que yo pensé, es que era mi marido y tenía que hacerlo, tenía que hacerlo. Mi líder, mi pastor, mi compañera, mi amiga del alma, o sea, todo ese tipo de cosas que empezamos, mis padres. Y me doy cuenta de que a veces ponemos la figura de Dios en las personas. O vienen circunstancias. Vino un accidente y le echamos la culpa a Dios cuando el ser humano se ha alejado de Dios. ¿Por qué Dios, si me ama, me ha pasado esto? No sé si alguna vez has escuchado esa frase. Me quitaste a mi hijo. O ¿por qué tengo que pasar yo de esto si Dios puede intervenir? Bueno, Dios hizo una norma. Dios se comprometió a operar aquí en la tierra a través del ser humano. Y el problema fue que el ser humano le dio la espalda a Dios. Entonces, ¿qué hace Dios? Dice, bueno, voy a seguir obrando, haciendo todo lo imposible para acercarme al ser humano. Porque el ser humano siempre ha intentado acercarse a Dios, pero nunca lo ha conseguido, y al final fue Dios el que trajo la respuesta. Y en ese instante, en ese vaivén, ¿qué pasa? Que me doy cuenta de que viene una circunstancia y como los seres humanos han hecho las cosas como han querido, han desobedecido las cosas que Dios nos ha aconsejado, nos ha dicho que hagamos, al final nos va mal. Esto es como cuando la mamá o el papá le dice al niño, a ver, no toques el fuego, no toques porque por tu bien que te vas a quemar. Y va el niño y ponen el dedo en el fuego, claro. Se quema, algunos aprenden por revelación y otros por dolor, ¿verdad? Y el problema es que a veces como seres humanos hemos aprendido por dolor. El ser humano se ha desligado de Dios. ¿Qué culpa tiene una muchacha que la violen? Uf. Por ejemplo, ¿Dios es el culpable o realmente es la persona que encima se queda embarazada, imagínate? Por ejemplo, o decida abortar y decida cortar con la vida de ese bebé, de esa vida que está gritando quiero vivir. Ahora, fíjate que todo eso realmente es culpable Dios, o yo me pongo a pensar qué estamos haciendo como sociedad, qué valores estamos transmitiendo, de que yo puedo abusar de otra, y he dicho mujer, puede ser al revés, o sea, yo puedo abusar de otra persona, cuando Dios lo que me enseña es a respetar a la otra persona, cuando Dios me enseña a amar a la otra persona, cuando Dios me enseña a abogar por la vida. El problema es cuando nos separamos. Ahora, creo que el hecho de sentir traumas o el hecho de sentir momentos difíciles o el hecho de sentir momentos de dolor, en lugar de alejarnos de Dios, nos tiene que acercar. Hombres de Dios, hombres en la Biblia, recuerdo Elías,
en un momento, Señor, quítame la vida. O sea, Total, estaba en una depresión el tío, y era un hombre de Dios, o sea, era una persona que tenía una relación con Dios, escuchaba la voz de Dios de y manera venía de un audible. gran éxito. O sea, él dice, cae fuego, y cae fuego. Y se había llevado con él a 850 profetas de Baal y Asera. Pero sin embargo, llega un momento de la depresión, llega un momento difícil. Es cierto, podemos profundizar, llegó porque dejó de escuchar la voz de Dios y escuchó la segunda voz, todo lo que tú Sí, quieras. pero pasan esas pero cosas. pasan, y a veces nos pasan. Ahora, eso no significa que sean más o menos cristianos, eso no significa que Dios no esté presente, sino que es el momento de creer más fuerte. Es el momento de echarle más ganas, es el momento de decir, voy a por ellas, porque en medio de mi peor momento, Cristo se va a manifestar. Sí. Diga al débil, Fuerte soy. ¿Te acuerdas de esta historia de nuestro amigo David Zapata? Él es pastor en el norte de España y él de repente aparece en la cárcel. Y aparece en la cárcel porque va a visitar a una persona. ¿Quién es esa persona? Esa persona es el empleado que había matado a su hermano. Qué cosa, ¿no? Tan loca. Y David Zapata va a la cárcel para visitar al empleado que había matado a su hermano por un ajuste de cuentas económico o algo así. Parece ser que el hermano no le había pagado y al final el otro, este empleado, pues toma la justicia por su mano, ¿no? Pero David Zapata va a visitarle a la cárcel y eso es un momento de dolor, ¿no? Y eso es un momento de desengaño. Señor, si tú estás conmigo, ¿por qué no has cuidado de mi hermano? ¿Cómo puede ser que no hubo un ángel? ¿Por qué no hubo un ángel que le detuvo cuando sacó el arma? Porque le dio un disparo. Pero David Zapata estaba en la cárcel, ¿sabes por qué? Y tú creo que recuerdas muy bien la historia, y era porque Dios le había dicho que tenía que ir a la cárcel para entrevistarse con el asesino de su hermano y perdonarle. Qué locura, ¿no? Porque como bien dices, en medio de todos estos procesos vamos a vivir decepciones, desilusiones, situaciones que son complicadas y difíciles. Sin embargo, Dios sigue estando ahí. Y necesitamos entender que Dios no provocó eso. Así que saquémosle del banquillo. O sea, el banquillo de culpable, sentado en el sitio del culpable. Saca a Dios del culpable y al revés, ponlo a tu lado como abogado. ¿Para qué? Para poder luchar en medio de esta... No, pero es que Dios tendría que estar al control de todo. Sí, Dios por supuesto que gobierna, pero también recuerda que estamos en una sociedad caída, ¿no? Quiero salirme del guión. Yo sé que la directora de este podcast nos va a matar, pero me quiero salir del guión y voy a hacer una pregunta que no está aquí. ¿Te animas? adelante. ¿Has sufrido alguna vez alguna decepción religiosa o cristiana, espiritual? Es decir, algún hombre o alguna mujer que tú dices, wow, había puesto alguna expectativa por lo que fuera que fuese y sufriste alguna decepción y dijiste, wow, esto me ha decepcionado, ¿y cómo actuaste en medio de ese espacio? Bueno, yo creo que quizás decepciones, ahora estaba pensando, digo, ¿cuál? Porque, a ver, vamos a hacer O sea, lista. tuviste varias. La gente te decepciona, pero estaba recordando justo hace unos días atrás, fijaros, unos días atrás que íbamos en el coche y le dije, cariño, quiero hablarte de algo. Y le hablé algo personal, ¿no? Y es el hecho Cuéntame, de... que no me acuerdo. Hasta donde Es pueda una conversación contar. entre tú y yo, aquí sí. no hay nadie, no te Pero preocupes. era algo de ver cómo personas que están siendo de influencia para otros, personas que están liderando, a veces cometen fallos y toman decisiones... ¡Ah, ya me acuerdo! ¡Ya me acuerdo! Toman decisiones que quizás desde mi punto de vista o quizás Guau, mirando a la pero luz de esa la palabra... Esa situación, ¿no?, de la que Sí, estamos hablando, entonces- fue una persona que incluso estuvo en una época de tu vida Por liderando. eso, sí, ¿no? es una persona que... un referente tu de mi vida, sí. ¿no? No Y- vamos a decir nombres, por no, supuesto, y entonces ni ¿qué dar pa- detalles, pero Ya sí está. es importante Sí, sí. entender eso, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando toman decisiones que tú dices, quizás no sé si están muy afinadas, lo digo así con, O no son con de ejemplo, ¿no? respeto, No son- afinados a la palabra de Dios, ¿verdad? Y me gusta utilizar la palabra afinada, como diciendo, ahí, quizás yo decía, Señor, es que no, es algo que no entiendo, ¿verdad? Y sobre todo porque quizás lo que más me duele, y eso me lleva a reflexionar en tantos hombres y mujeres de Dios, de influencia por el mundo entero, que digo, ya no me duele simplemente que la persona haya caído o no se arrepienta o está tomando malas decisiones,
sino las consecuencias del dolor de la familia, hijos de pastores, profetas, evangelistas, de líderes, de personas, hombres y mujeres del día a día que rechazan a Dios por las malas decisiones de otros, o la Iglesia de Cristo, que se ve mal influenciada, mal enseñada, o dice, wow, todo vale en la vida. Entonces, ese dolor que provoca es un dolor de Señor, quiero que derrames tu misericordia sobre tu Iglesia. Pero en ese momento, ¿qué hice? Dije, realmente me está afectando porque, o sea, wow, ojalá no fuera así, ¿verdad? Pero dije, Señor, en lugar de juzgar a la persona, porque a veces somos... Sí, señalamos. Y siempre nos enseñaron, con la misma que te juzga, tienes solo los otros 4. Otros 4 que te están señalando. Entonces, a ti. Yo prefiero no juzgar a la gente. Dije, Señor, tú eres aquel que obra en el corazón de cada persona. Tú vas a hacer la obra. Entonces, yo he aprendido a dejar a Dios la obra que no me corresponde a mí hacer. Total. Y entender que si yo quiero misericordia, voy a dar misericordia. Entonces, aprender a echar mis pensamientos, y van y vienen, ¿no?, en Dios. Aprender a no permanecer en ese, como desilusión, en esa desilusión, sino decir, bueno, si Dios me ha transformado a mí y sigue haciendo la obra, ¿por qué no lo puedo hacer con otra persona? Seguir creyendo. Total. Y volver a creer en las personas. La gracia y la misericordia de Dios. Te cuento un secreto. Yo también he sufrido desilusiones de referentes espirituales. Y me acuerdo sobre todo en mi primera etapa, tengo 33 años de cristiano, ¿no? Creo que los primeros años son muy importantes en tu vida, ¿no? Cómo edificas y consolidas tu vida espiritual. Y me acuerdo que una de las personas, no solo referente mío, sino referente a nivel nacional. ¿Qué digo nacional? Internacional. Y mi relación con esa persona era una relación muy estrecha. Y de repente, en medio de todo ese proceso, yo me di cuenta que esa persona también había metido la pata. Me enteré de todo eso. Fue tan fuerte que yo iba conduciendo, no lo olvido, iba conduciendo hacia Valdemingómez, que había un lugar donde ministrábamos a gente toxicómana. Y yo iba y oraba por ellos y los animaba, a menudo, ¿no? Y entonces iba en el coche y en ese instante me acuerdo que me puse a hablar en lenguas, llorando muy quebrantado. Y como que mi alma, en ese instante, o sea, Dios me ministraba en el coche mientras iba conduciendo, llorando y hablando en lenguas, y mi alma fue liberada. Fue liberada de la decepción, fue liberada de la desilusión, porque me había decepcionado. ¿Cuál era el problema? El problema era que no solo me estaba decepcionando él, sino que mi futuro, mi vida, mis bases sólidas, mis fundamentos estaban tambaleando. Y ahí aprendí 2 cosas. Número 1, todos fallamos. Las personas fallan. Y no tenemos que poner nuestra expectativa sobre aquellos que están actuando en Dios, sino que tenemos que poner nuestra expectativa en Dios. Entonces, poner nuestra expectativa en Dios. Todos fallamos. Y número 2, aprender a volver a creer en lo que Dios está haciendo en las personas. Una de las cosas que yo creo que tú y yo hemos sido muy sanos y saludables, y punto de encuentros muy saludables, porque a pesar de las diferentes decepciones que hemos ido teniendo, nosotros hemos vuelto a creer, no simplemente en las personas, porque las personas fallan y dice la Biblia, maldito el hombre que confía en el hombre, sino a creer en lo que Dios sigue haciendo a través del ser humano, de las personas, de los hombres, de las mujeres. Y yo creo que esa es la clave, es decir, primero, poner nuestra confianza en Dios, aprender a perdonar, a soltar, a ser libres en el corazón, pero número 2, seguir creyendo en que Dios sigue usando a lo vil y a lo menospreciado para avergonzar a lo sabio. Por eso estamos tú y yo aquí, ¿no? Bueno, yo soy un poco más vil que tú, pero por eso estamos aquí, ¿no? Y yo creo que eso es importante, ¿no? Poderlo entender desde esta perspectiva, ¿no? Confía en Dios y la gente porque a lo mejor tú nos estás viendo y estás siendo decepcionado, te han decepcionado a causa de este espacio. Yo quiero darte un mensaje en el día de hoy. El mensaje es: suéltalo, sana tu corazón, confía en Dios, porque Dios no tiene la culpa de los errores del ser humano. Pero recuerda esto, a Dios le place usar a las personas, porque también te quiere seguir usando a ti. Y es tan importante que tú puedas en este tiempo creer en aquello que Dios está haciendo en otros. Así que suelta, sana y sigue creyendo. Y es interesante porque si hoy reflexionara sobre un versículo, me viene ese versículo donde David dice que nadie toque al ungido, wow. ¿verdad? No se trata de juzgar a los que Dios ha elegido,
Una cosa es que la presencia de Dios se apartara de Saúl y él podría seguir reinando, pero que nadie le toque. Y esa es nuestra actitud, como David. Porque creo que los verdaderos adoradores, los que tienen intimidad con Dios, saben honrar y amar a los hijos de Dios. Aunque sean perfectamente imperfectos, saben honrar. Entonces creo que es una etapa donde tenemos que tener el corazón de David. Y la única manera es en intimidad con Dios, de ver a la gente como Dios la ve. Yéndome un poquito al guión otra vez, ya que si no nos van a mirar ¿por qué la gente deja de creer? Y a veces dejan de creer quizás porque hay ciertos pensamientos como el ateísmo, el relativismo, que están circulando, ¿no? Y esos pensamientos que dicen, bueno, es que todo es relativo. El hecho de afirmar que todo es relativo ya es una verdad absoluta, o sea, y se está contradiciendo. Espera, vamos de nuevo. El hecho de afirmar que todo es relativo ya es una verdad absoluta. Entonces se contradice. Entonces, el relativismo se contradice, ¿verdad? ¿Qué es la verdad? Porque tu verdad no es mi verdad. Y es verdad. Tu verdad no es mi verdad, ni mi verdad es tu verdad. Pero ¿cuál es la verdadera verdad? Yo me acuerdo en la época de iba a decir universidad, no, del instituto. Me metieron a estudiar filosofía. Y a mí que me gustan mucho los números, me ponen las letras. Y estudiando la filosofía con los filósofos. Y van de uno a otro para llegar a Kant, la veritas, la verdad. ¿Y qué es la verdad? La verita. Y empiezan a hablar del punto medio. Y la gente empieza... Aquí hablamos del buen punto. El buen punto, no del punto medio. Y la gente empieza a divagar. Y yo creo que la verdadera verdad es Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces no es un paradigma, no es un pensamiento, es una persona. Es Cristo la verdad. Entonces cuando nos centramos en quién es la verdad y vivimos la verdad. ¿Y cómo vivir la verdad? Muy sencillo, o muy sencillo de decir, ¿no? Es seguir los pasos de Cristo, seguir su ejemplo. Él vino no a ser la excepción, Él vino a ser aquella persona que tenemos que imitar y que tenemos que seguir sus pasos. Entonces, eso ya machaca todo lo que es el relativismo, pero si hablamos del ateísmo, la misma persona que dice que Dios no existe, no creo en nada. O sea, luego se contradice, porque de la nada es que tuvo que haber algo que diera el botón. Siempre al final se acaba... Siempre hay que creer en algo que inicia algo, ¿no? Sí, y dicen, es que para que apareciera todo, algo tuvo que desencadenar el botón. O sea, creen en eso, pero no creen en Dios. O sea, en otras palabras, creo que fue Dios quien le dio el botón, pero no me atrevo a decir que es Dios, porque quizás, yo me pregunto, quizás si yo confieso que es Dios, es el tiempo de examinarme y ponerme a cuentas con Dios. ¿Es y orgullo cambiar a veces? mi vida. ¿Será orgullo? Quizás es orgullo, quizás es... ¿Miedo? Sí, miedo o incluso querer posicionarnos nosotros como nuestros propios dioses. Control. ¿Verdad? Y es una lástima. Yo siempre le decía a una persona... Pues estamos apañados, ¿eh? Digo, que si decimos que el ser humano es Dios, con la que está cayendo en el mundo, que en cualquier momento le dan al botón de nuclear, estamos apañados a pensar que el ser humano es Dios. Me acuerdo de una persona que decía, bueno, no sé si creer en que Dios existe o no. Y yo le decía, de hecho tuve una conversación hace un par de semanas por teléfono con esa persona, ¿no? Dice, entro en conflicto porque... con ciertos pensamientos, ¿no? que vienen a mi mente. Yo le dije, mira, si tú vives la vida de tal manera como si Dios no existiera y al final existe, vas mal, porque tu final tiene unas malas consecuencias. Pero si tú vives como la vida, como si Dios existiera y al final no existe, te va a ir muy bien, porque los principios de Dios son extraordinarios si los vives. Total. Pero si realmente vives como Dios y al final sí existe Dios, es que te has marcado el gol más extraordinario que marca la final, ¿verdad? Entonces, no gol de Iniesta. Algo así. Estaba justo pensando en ese gol, qué épico. Y fíjate que al final no tenemos nada que perder. Creo que el ateísmo, si tuviéramos que hablar porcentaje, está más para perder que para ganar. Total. Sin embargo, el cristianismo no tiene manera de perder, porque siempre se gana con Cristo. O sea, siempre se gana en el cristianismo creyendo. En una ocasión, sabes que en un programa escuché a alguien y le dicen, es que son solo los inteligentes, la gente inteligente no puede creer en Dios, ¿no? Y entonces la persona le responde y le dice, bueno, eso es lo que piensa la gente que cree que es inteligente. Muy interesante.
Eso fue brutal. Y es verdad que había una época, cuando ahora lo dices, hay una época donde... Perdona, y es que se lo dijo a un pensador. O sea, de estos pensadores, Sí, no voy a decir el nombre. Le dijo de todo Pero con una no, sonrisa. se lo dijo al pensador, o sea, el entrevistador le dice al pensador, no, al pensador le dice, es que la gente inteligente no cree en Dios, y entonces el pensador le suelta a la otra. Hay que saber Eso decir las cosas con una sonrisa. fue brutal, ¿eh? No, el presentador se quedó que no cabía en su silla. Ahí ya no puedo decir nada. Y la responsabilidad de la Iglesia frente al dolor, frente a esas personas que han dejado de creer. Yo siempre he dicho que soy de los casos perdidos, en el sentido de cuando la gente ya está por tirando la toalla, ya no cree más, ya es imposible. Bueno, yo sí que creo que ahí aún hay esperanza, aún Dios puede hacer algo. Entonces, la clave es no tirar la toalla. Dios es como en un boxeo, en un ring. Dios no ha tirado la toalla. Dios sigue creyendo en cada uno de nosotros. Y si hoy hay alguien que ha dejado de creer en Dios, quiero decirte, aunque tú hayas dejado, todo el cielo sigue creyendo en ti. Y va a hacer lo que sea Dios por ti. Vino, entregó a su Hijo, pero seguirá buscándote todos los días de tu vida. Y por mucho que te quieras ir a la derecha, a la izquierda, adelante o atrás, o donde quieras que te quieras esconder, aún Él es capaz de ir a buscarte, porque Él te llamó, tiene un propósito sobre tu vida. Así que hoy te digo, vuelve a creer. Buenísimo, pues creo que ahora te toca preguntar tú a mí. No, tú a mí. No, porque estoy yo preguntándote a ti. No, sí, Sí, pues mi yo vida, te sí, pregunto, sí. ya no sé dónde andamos. ¿Por qué la gente deja de creer? Sí, yo Estamos te pregunto. en ese tema, así que te toca a ti. Yo te pregunto. Pues entonces vamos a preguntar. Es más, dale caña, sin miedo. Venga, Te voy a con todo. preguntar. Si hablamos de que Dios no está muerto, la Sí. gente hoy quiere ver, escuchar testimonios vivos de que Dios no esté muerto. ¿Podrías hoy contarme algún testimonio que hayas vivido, algún testimonio que tú digas, hoy quiero contar cómo Dios se ha manifestado? En 33 años, tú no sabes las veces que he escuchado Dios está muerto. Bueno, en 33 años de cristiano lo he escuchado muchas veces. Dios está muerto. Y lo he escuchado muchas veces en personas que estaban desesperadas, con miedos, con angustias, en personas que estaban sin sentido en la vida, ¿no? No sabían absolutamente nada, ¿no? Pero al igual que he escuchado eso, he escuchado Dios está vivo. He escuchado Dios se me ha aparecido. He escuchado Dios trabajó en nuestras vidas. He escuchado Dios llegó en el momento indicado. Podría hablarte de muchos testimonios de muchas personas. Por ejemplo, tú te acuerdas de Antonio, ¿no? ¿Te acuerdas que Dios lo sanó de cáncer? Tenía cáncer maligno y no era muy buenas noticias, más bien eran malas. Antonio, que es... mi papá del corazón. Tu papá del corazón. Y él de repente le dicen que tiene cáncer. Entonces era, Señor, ¿cómo puede ser? Si tú le has dado este regalo a mi madre, ahora no puede ser. Ahora lo que... Porque a ellos los casamos tú y yo, ¿no? Sí, sí. Y fue interesante porque él nunca sacó una renuncia de su boca. Él nunca dijo, ni se quejó, ni dijo nada. Dijo, él con una sonrisa, pues bueno, vamos para adelante. Total. Y fue interesante porque pasa el tiempo y me acuerdo de repente que tú fuiste con él al médico, pasan ya, y fuiste con Miki, mi hermano. Revisión. Y fuiste a una revisión y le dicen, no, es que tú no tenías un cáncer maligno, tú tenías un cáncer benigno. ¿Cómo? Sí. Y luego vas a revisión y no tienes nada. A ver, espera un momento. Sí. Dios hizo la obra en él y al principio todo era que le iban a dar que si quimio, radio, todo. No le tuvieron que dar nada y él está hoy y va a sus revisiones, le miran diciendo, a ver, pero es que no tiene nada, está sano y Dios le sanó. Dios no está muerto, está vivo. Y en esa revisión una de las cosas era esa, ¿no? Que quimio, radio, pero Dios como que cambió el género del tumor y ahora ya no era maligno, ahora era benigno y no tuvieron que darle nada, ¿no? Entonces Dios no está muerto, Dios vive en los milagros de cada persona. No solo fue con Antonio, sino que también mi madre fue sanada hace más de 25 años atrás, fue sanada de cáncer de colon y leucemia, le daban una semana de vida. Han pasado 25 años y mi madre sigue cocinando igual de rico que siempre. Bueno, no solo eso, sino que nos está enseñando a hacer las croquetas, la paella y tenemos los secretos de la familia. Pero lo hemos observado, ¿no? En personas cercanas,
lo hemos observado en Miki mismo, tu hermano, como lo has contado antes, ¿no? Cómo estaba literalmente entre la vida y la muerte, y Dios obró de una forma sobrenatural, ¿no? Pero si yo hablara de un testimonio, tendría que hablar de mi testimonio, de cómo Dios, en medio de una familia desestructurada, con una situación adversa, uno de mis hermanos estaba luchando con temas de drogas, mi papá y mi mamá pues a punto de divorciarse, en medio de toda esa situación, de ese caos, de repente Dios interviene, ¿no? De una forma sobrenatural, y hoy mi papá y mi mamá se siguen amando, mi hermano fue libre de todo ese mundo, y de ahí Dios saca a un muchacho, ¿no? Con 5 panes y 2 peces para dar de comer a las multitudes, y poderlo desarrollar como pastor de Punto de Encuentro, ¿no? Yo mismo que estoy hablando. O sea, de alguna u otra manera hemos visto el milagro de Dios. Pero una de las cosas que a mí me impresiona es, yo he visto a gente que ha vivido milagros, pero después su fe bajó, y son capaces de, los mismos que han comido de los panes y los peces que Dios multiplicó, gritar: crucifícale, crucifícale, crucifícale. O sea, como que el milagro no es suficiente. Y una de las cosas que me doy cuenta es que realmente Dios no quiere solo darte un milagro, sino que quiere darte muchos, porque la suma de los milagros genera una vida transformada. Siempre lo digo de esta manera: el milagro de Dios es la excusa para transformarte la vida. Y una de las claves que yo creo es que necesitamos eso, ¿no? Necesitamos que Dios nos transforme la vida, y que nosotros tengamos una mirada de no pedirle a Dios que nos ayude en un momento específico, sino que definitivamente Dios nos transforme la vida. Claro, para eso necesitamos un ingrediente vital. ¿A qué no sabes cuál es? ¿Cuál me vas a decir? El ingrediente vital es la relación. O sea, una de las claves vitales de la vida es relacionarnos, ¿no? Es decir, cómo construyo algo duradero, que perdure, tiene que ver con las relaciones, ¿no? Y yo creo que la gente tiene que empezar a ver a Dios más como mi Dios en el que creo, y empezar a verlo como mi Padre con el que me relaciono. Esa es la clave. Y entonces es ahí donde empieza la gente a vivir una verdadera transformación, ¿no? Que eso es lo que me pasó a mí. Yo tenía tantas necesidades que empecé a ver a Dios no solo como un Dios, sino que empecé a ver a Dios como mi Padre. Y a partir de ahí empecé a vivir en esa experiencia extraordinaria, ¿no? No hay ni una sola persona que Dios se haya acercado a ella, lo vemos en los evangelios, Cristo, que Dios se haya acercado a ellos y su vida no haya sido transformada. Entonces, yo creo que muchas veces la gente que dice Dios está muerta es porque le han matado en su corazón a Dios, han negado a Dios, y al matarle en su corazón, buen punto, ellos mismos se están matando. Si matas a Dios en tu corazón, ¿cómo luego en el momento de la crisis vas a tener vida? Cuando matas a Dios, lo que produces es muerte en tu vida. Y te digo esto porque estaba recordando justo un momento a tu lado. Me ha salido, a tu lado me siento seguro, a tu lado no dudo. Y justo estaba recordando ese momento donde estábamos en un hospital. Wow. Estábamos en un momento... ¿A que sé cuál es el momento? Bueno, vas a hablar de nuestra hija. Tenemos 2 momentos de hospitales, pero sí, son momentos muy, muy difíciles, donde de repente tuvimos que pasar momentos de muerte, literalmente. Pero y todo comenzó, Nayara, ¿no? Que sí, estaba entre la todo vida y la comenzó muerte. con una papilla normal, dándole de comer esa papilla, dándole, y de repente se atraganta. Yo siempre digo que menos mal que era yo la que le daba de comer. Yo no sé por qué, pero digo, si no, como que uno... Y me pasó a mí, se me atragantó y yo no era capaz, y la cogiste tú, la diste de la vuelta, al final dejó de estar morada en un restaurante, todo el mundo callado, todos... ¿Pero la edad? 5 meses. 5 meses. Y de repente... ¿Nuestra primogénita? Sí, la primera. Y de repente pareciera que todo estaba normal, pero de regreso a casa la niña empieza a tener un silbido a la hora de respirar. Sí. Y entonces fuimos al hospital, llegamos allí y nos dicen, nosotros íbamos ingenuos, bueno, a ver, se nos revisión, ¿qué ha pasado? Y nos dicen, no, esto es muy serio. La semana pasada un niño, y salió de hecho en las noticias, había fallecido por un trocito de pera que se había quedado. Y empezó la situación difícil, ¿no? Y empezaron médicos a entrar, salir, yo me acuerdo, avisamos a la familia y nos dicen, ¿sabéis qué? Tenemos que trasladarla de hospital. Sí. En ese momento dice, porque en este hospital no la podemos atender,
pero no puede ir en una ambulancia normal y corriente, sino que tiene que ir en una especial porque tiene el arnés especial para los bebés. Y no podíamos acompañarla No en podíamos ambulancia. ir, y porque yo cuando me dijeron en la ambulancia dije, pues yo voy, o sea, me meto, pero no nos dejaron. Sí. Ahora, tú hiciste que pudiéramos despedirla subiendo la ambulancia y recogerla cuando salía de la Llegué ambulancia. antes que la ambulancia, sí, claro. y pudimos recibirla como siempre, ¿verdad? Y ahí nuestra niña con una sonrisa como siempre estaba ella. Llegamos al otro hospital y parecía, yo sentía esto, como que era, entenderme la expresión, o sea, entiéndeme, el experimento de la, wow, esto es complicado, médico, entraban unos avisaban a otro, venían, Sí, me acuerdo iban perfectamente. unos y otros entrando, y se sientan ya con nosotros y nos dicen, esto es muy serio, hay que intervenir de inmediato, pero ya, pero ya, sin esperar tiempo, porque en cualquier momento la niña se puede ahogar y morir, o sea que tenemos que intervenir ya, lo menos que le puede pasar si no intervenimos, porque claro, nos dicen eso, es una neumonía, y yo me acuerdo haciendo esas preguntas porque yo soy curiosa. Y en ese momento nos dicen, si todo va bien, tubito blando hasta el pulmón. Si no, un tubito duro, y si no, hay que abrir, hay que intervenir, hay que sacar eso. 5 meses. 5 meses, nuestra niña. Y en ese momento yo me acuerdo que estaban preparándola para quirófano, yo ahí estaba pues en ese proceso, a tu lado, y yo me acuerdo de decirle, ¿podemos orar por ella? Y dice, sí, y mientras que ellos estaban quitando toda esa cosa, estábamos orando juntos por la niña, se la meten, y nos vamos a la sala de espera con la familia. Sí. Yo sé que tú lo viviste de una manera, yo lo viví de otra, pero Claro. yo en ese momento era como que todas las miradas estaban encima de mí, como que esperaban que yo, no sé, me desbordara de alguna u otra manera. Claro. Y la verdad es que necesitaba un poco de desbordarme, pero no por las emociones, sino en Dios. Así que en ese momento me metí dije lo que todo el mundo dice cuando necesita un momento de tranquilidad, necesito ir al baño. Me metí en el baño y en ese momento le dije, Señor, si realmente tú te tienes que llevar a Nayara, yo te la entrego. Wow. Me costó, yo estaba con lágrimas, si te la tienes que llevar es tuya. Y quiero decirte, Señor, que no dejaré de servirte, no dejaré de adorarte, en mi boca no habrá una renuncia y seguiré haciendo todo lo que me pidas, te obedeceré y te adoraré. Nadie me escuchaba, era el baño y yo, bueno, el inodoro y yo, porque me metí hasta el inodoro. Pero claro, termino esa oración y dije, pero tú me has dado una promesa, porque Dios nos entregó una promesa sobre cada uno de nuestros hijos, nos ha hablado de destino. Y qué importante, ¿no?, es tener el destino. Y en ese momento yo le dije, pero tú nos has dicho que hay una promesa sobre ella. Tú nos has hablado del destino profético que hay sobre ella, de lo que quieres hacer con ella, así que sigo creyendo que eso está vigente. Fue terminar de hacer esa oración y escucho ahí. Me estaban llamando a la puerta, mi mamá, ¿estás bien, Esmeralda? Sí, mamá, sí, ahora salgo, ya. Salí, y fue salir y no me dio ni tiempo a sentarme en la silla, que estaba saliendo ya en el largo pasillo, solo me acuerdo de eso, largo pasillo, Nayara. De hecho, tú saliste súper rápido corriendo, llegaste el primero ahí con la niña, y hasta el día de hoy Nayara es un milagro. Porque cuando en tus peores momentos y en tus mejores momentos, y en los momentos más o menos, Dios está presente, sabes que todo lo que está determinando muerte al final acabará en vida. Todo lo que estaba determinando desastre al final será una victoria. Y todo lo que hablaba de imposibilidad, en Dios será posibilidad. Así que nos conviene a todos que Dios no esté muerto en nuestro corazón. Eso es. Hay una canción que se me viene a la mente, ¿no?, y que yo creo que en esa temporada cantábamos, y era aquello que parecía imposible, aquello que parecía no tener salida, aquello que parecía ser mi muerte. El Señor cambió mi suerte. Soy un milagro y estoy aquí. Eso es. Algo así. Eso es. El Señor cambió nuestra suerte. Eso luego lo editáis. Soy un milagro. O podéis poner la música de verdad. Pero yo creo que esa es la clave, ¿no? O sea, definitivamente en medio de esos procesos nosotros estamos llenos de milagros, no solo estamos llenos de milagros no solo a nivel físico, a nivel de milagros de sanidades, también milagros. Nuestra casa es un milagro donde vivimos, o sea, todo, ¿no? Lo que el lugar donde estamos grabando este podcast es un milagro, literalmente, así que tú lo has dicho muy bien, nos conviene que Dios no esté muerto, ¿no? y que podamos tener una relación con Él como Padre. Sobre todo no en sí por el milagro, sino por el dador de los milagros. Sí, por Él mismo. O sea, porque yo creo que ese es un punto, ¿no? O sea, sí, la gente busca el milagro,
pero no al dador de los milagros. Y se quedan con la fecha de caducidad. O sea, entiéndeme, una cosa puntual, pero Dios, te veo y me... Chin, chin. Pues sí, me parece que te toca, ¿no? ¿Sigues tú o si no sigo yo con la 6, 7 y 8? Ahora te toca preguntar a ti. Dios no está muerto, te estoy preguntando yo a ti. No, te estoy preguntando yo a ti. Estamos en el tema, Dios está ausente, ¿verdad? Dios está muerto, ¿dónde está Dios, no? Y siempre lo llevamos al plano negativo, ¿no? Pero a mí me parece que sería súper interesante también empezar a abordar este tema también desde el plano del propósito. ¿Dónde está Dios en medio de nuestro propósito? Entonces, primera pregunta, al grano, es, ¿tú crees que cada ser humano o cada persona tiene un propósito? Y si es así, segunda pregunta, ¿dónde está Dios en medio de todo eso? ¿Él es el precursor de ese propósito o la gente elige un propósito y Dios se le puede pedir ayuda? ¿Qué piensas de eso? Bueno, te voy a responder aunque parezca que me voy por otro lado. Yo creo que Dios tiene muchas profesiones. ¿Cómo se hace eso? Mira, porque voy a empezar por alrededor para ir al centro. Vamos. Dios tiene, muchas profesiones. En la Biblia le vemos como... ¿Dios tiene muchas? Profesiones. Le vemos como jardinero, le vemos de repente como médico, le vemos, vemos cómo se mueve en ese sentido, ¿verdad? Pero le vemos también estando con la gente, yo diría que incluso psicólogo, ¿verdad? Estando con la gente, o sea, le vemos con muchas profesiones. Con nosotros tiene un poco de trabajo, ¿no? Él es un pintor, un artista. Sí, un artista, o sea, pintando cuadros, imagínate todo lo que ha creado, súper creativo. Pero yo creo que Dios también es un arquitecto, ¿verdad? De hecho, lo vemos cuando Él vino a la tierra. O sea, no es casualidad que acabara o que fuera su papá terrenal, fuera un carpintero y él... Yo me imagino que los niños jugarían con los juguetes que Cristo haría en madera, que las sillas donde se sentaban serían hechas, o los banquitos, que Él los habría hecho junto con José, su padre, quizás los tejados de las casas. Y Él siempre estuvo construyendo. Ahora, Él es el arquitecto por excelencia y Él tiene un gran plan de diseño el proyecto más grande que tiene Cristo o el gran proyecto como arquitecto es uno. ¿Quieres saber cuál es el mayor proyecto que Cristo tiene? Es la Iglesia de Cristo. Wow. Es el mayor proyecto que Él tiene. Y a la hora de construir ese proyecto, llevarlo a cabo, nos ha dado diferentes dones, talentos, habilidades y nos va repartiendo diferentes cosas a cada uno de nosotros. Total. Ahora, ¿qué pasa? Que eso nos está empezando a hablar de que hay cosas que somos muy buenos para hacer. Hay cosas que somos extraordinariamente buenos. Yo siempre hablo de que... ¿A eso se le podrían llamar dones predominantes, por ejemplo? Sí, cosas que se nos da muy bien. Hay cosas que siempre hacemos muy bien, otras más o menos y otras regular. Yo pongo este ejemplo, siempre digo, a mí... Se va a reír con lo que voy a decir, te vas a reír. A mí se me da muy bien conducir, y más ahora que te tengo que llevar, que estoy de chofer. Se me da extraordinariamente bien conducir. ¿Eso es por fe o por vista? Eso es una verdad, mi verdad. ¿Es tu verdad? Se me da muy bien conducir. Conduces bien, sí, sí. Se me da más o menos entender de modelos de coches, sobre todo si lo veo estéticamente, más o menos. Cariño, y se me da... Más o menos solo... Más o menos. Y se me da pésimo todo lo que tiene que ver con la mecánica del coche. Echar gasolina, por ejemplo. Eso no, se pero te da pésimo. escucha, ¿no te acuerdas la última vez que el aceite que me saltó? Y yo, cariño, ¿dónde estás? Mira, estoy con los niños, algo está pasando en el aceite. Y tú me dices, vete al de la gasolinera que te va a atender y te va a dar el aceite. El mundo del motor no es, ¿verdad? Pero me sirve como ejemplo. Venga. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tenemos cosas buenas, que se nos da muy bien, cosas más o menos, y cosas regular, que es lo que estaba hablando antes, de los dones que Dios puso en nuestra vida. Ahora, con esos dones, Dios quiere manifestar el propósito en cada uno de nosotros. ¿Qué propósito? Es la tarea para la cual hemos sido creados o diseñados. Okay. Cada uno de Entonces, nosotros... Dios crea ese propósito. Cada uno de nosotros hemos sido creados por Dios para llevar a cabo una tarea o un diseño. Efectivamente. ¿Qué pasa? Que nos cuesta descubrir ese propósito. ¿Cómo lo puedo descubrir? Con aquello que me gusta, que me apasiona, que lo empiezo a llevar a cabo, se me da muy bien y encima veo que está alineado con el gran propósito, el gran plan, construcción que Cristo tiene. Entonces, cuando lo empiezo a alinear a su corazón, de repente todo lo que hago
empiezo a ver que tiene éxito, que va hacia adelante, que la gente es bendecida. Y eso se traduce en lo que muchas veces decimos, por tanto, id y hacer discípulos. ¿Cómo puedo hacer yo discípulos? Lo puedo hacer de muchas maneras, compartir el plan de Dios en la gente. Hay gente que lo hace cantando, hay gente que lo hace predicando, hay gente que de repente he visto que pintan cuadros y expresan el amor de Dios, ¿verdad? Entonces, cada uno tenemos un propósito, pero al final nuestro propósito... Te refieres a la manera, ¿no? Porque no se puede hacer de cualquier manera. Ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, enseñándolos que guarden y hagan todo lo que ellos he mandado, por eso, ¿no? que al fin, el fin de todo lo que hagamos va a llevar a ese propósito, va a llevar a ese destino de ver que la gente pueda volver al corazón de Dios. Ok, buenísimo, entiendo. Entonces, Dios no está ausente en medio del propósito, sino que por el contrario, Dios está presente y nos alineamos con Él cuando vivimos en ese plan maravilloso que es general, ¿no? Para todos, ¿a eso te refieres? Eso es. Y podemos tener dudas y podemos decir, y no sé cómo llevarlo a cabo, y no sé qué hacer. Bueno, le podemos consultar, que es extraordinario a él. Y no solo eso, sino hay personas que van por delante en la carrera que podemos pedir ayuda y dejarnos enseñar. No solo eso, sino podemos mirar en la Biblia y empezar a descubrir esos propósitos. Yo me acuerdo en una ocasión... La gente de alrededor también, ¿no? La que gente te conoce, de alrededor. te va también guiando, ¿no? En ese proceso. Sí, por supuesto. Me acuerdo en una ocasión que abrí la Biblia, no a dedocracia, sino porque iba a leer, y Dios me entregó esa palabra en Jeremías, capítulo 1. Esa es la pregunta que te iba a hacer. ¿Cuál es tu propósito? Jeremías capítulo 1, no digas que eres un niño, o sea, yo lo estoy diciendo jovencita, sino a donde yo te diga que tienes que ir, vas a ir. Y todo lo que yo te diga que tienes que decir, lo vas a decir. Mira dónde estás hoy, ¿no? Y estamos aquí, y hasta el día de hoy, Señor, aquí estoy, lo que tú quieras para obedecerte. Y todo ese capítulo de Jeremías es algo que Dios me entregó y es algo que de hecho, vivo. esta tarde te vas a una reunión de mujeres que vas a estar compartiendo. Dentro de un mes te vas a Houston, Estados Unidos, porque esa palabra se está haciendo realidad en tu vida, ¿no? Yo creo que una de las claves que has dicho es no querer construir el propósito solo, sino entender que Dios no está ausente y construir el propósito con Él. O mejor dicho, dejar que Él construya su propósito en tu vida, ¿no? Qué poderoso que acabas de decir, porque la gente... ¡Buen punto! Muy buen punto. La gente dice, mi propósito. Y es el propósito de Dios en ti, ¿no? Eso es buenísimo. Y si yo le pongo que es... O sea, si le hago parte, o sea, es tremendo porque Él está interesado en que ese propósito se cumpla. Sí. Es que yo creo que hay un secreto, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero el secreto es el siguiente. Creo que hay un momento en la vida, o sea, yo creo que el secreto de los secretos. O sea, el secreto del secreto del secreto del secreto del secreto del secreto. Y del secreto del secreto. Ese secreto, ese. Sí. Ese secreto. Que ya no va a ser secreto. Que ya no va a ser secreto. Vaya, hombre, entonces. Bueno, pero el secreto del secreto del secreto del secreto del secreto. Ese secreto, que hoy ya no va a ser secreto, es este. Aprender a que no nos pertenecemos, sino que somos suyos. Ese punto me parece que es la clave. Cuando ya no es tu agenda, es su agenda. Cuando ya no son tus cosas, sino que son sus cosas. Cuando ya no es tu propósito, sino que es su propósito. Ese es other level. Lo dijo el apóstol Pablo, ¿no? Ya no vivo yo. Más Cristo vive en mí. Más Cristo vive en mí, lo somos que vivo ahora. hechura suya, dice la Biblia. Y cuando buscamos en el original hechura, es poema. Poema, o sea, que Dios nos ha escrito como un poema para nosotros. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, ¿no? Y el apóstol Pablo dice, aunque soy libre, me hago esclavo de Cristo, ¿no? ¿Por qué? Porque si el Padre nos dio al Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las demás cosas, ¿no? Así que bueno, ahí está. Buen punto. Siempre aquí, qué bueno es dialogar, ¿verdad? Y profundizar. Yo creo que lo estamos consiguiendo, give me five. Cada día te estás olvidando más de toda esta gente. No, ya me he olvidado, o sea, con amor, pero me he olvidado un poquito. Esa es la clave, olvídate de ellos. Yo me he olvidado porque ni los miro. Luego nos reencontramos otra vez. Sí. No desde el principio nos estoy mirando, o sea que... Bueno, ahora te toca a ti. Y en esta conversación que estamos teniendo, hay una última reflexión que me gustaría hacerte. Me río por lo de que estamos teniendo, digo, estamos teniéndola. ¿Estamos teniéndola? Continuamos hablando... Espérate, espera. Estamos en una conversación que estamos teniendo.
Es que si empiezas así me voy a empezar a reír y ya no voy a Eso hacer. es bueno. Hemos tenido de todo, llorar, risas. Sí, espera, ya vuelvo, que si no, ya me da la... Y continuando con este tema... No reír nada. Adri, no hagas eso. Escucha, yo recuerdo la última vez que grabamos aquí abajo. Escucha cómo nos reímos. Cariño, no me mires No, riéndote. hoy estoy tranquila. Tómate un sorbo de café que te estás riendo. Me parece bien, aunque ya no hay. Café, no. Pero si No, me no, echas agua, el agua, tercero agua. no. Agua. Y estamos en nuestra conversación y hay una pregunta más que quería hoy traer a este diálogo y es, ¿cristianismo vivo, religión muerta? Wow. ¿Cómo ponerlo sobre la mesa y cómo traer esa reflexión a día de hoy? Sí, bueno, me parece que tomando las palabras de Cristo, Él dijo, erráis, o sea, metéis la pata hasta el fondo, ¿no? Si ignoráis, ninguneamos las Escrituras y el poder de Dios. Entonces, es aquí donde yo creo que para poder vivir un balance y una relación profunda con Dios hay que tener algunos conceptos claros, ¿no? Y que necesitamos entender que se puede, en nombre de Dios, ¿se puede vivir una religión vacía? Sí. Sepulcros blanqueados, Sepulcros Jesús blanqueados. lo decía. Buen punto. Entonces, ¿en nombre de Dios se puede vivir una religión vacía? Sí. ¿Por qué? Porque yo puedo ir en su nombre, pero no conocerle a Él. Hay gente que conoce de Dios, pero no conoce a Dios. Buen punto. y es clave que nosotros podamos venir desde esta mirada, ¿no? Entonces, ¿cuál es la clave para no vivir una religión vacía? La religión vacía hace mucho daño. ¿Por qué? Por lo que tú has dicho, ¿no? Sepulcros blanqueados. Personas que por fuera aparentan que todo está bien, blanco, maravilloso, pero por dentro están podridos. Siguen con sus pecados de antes, siguen con sus desafíos de siempre, no han cambiado, siguen orgullosos, siguen con vicios. Entonces son personas que por dentro están podridos, no ha habido transformación, pero por fuera aparentemente todo está bien. Eso es una religión vacía. Y el problema es que exijo a otros algo que yo no vivo. Claro, sí, esas son las personas que te están diciendo ora, pero nunca oran. Lee la Biblia, pero nunca leen la Biblia. O sea, son personas que de alguna u otra manera viven una vida doble, hipocresía. Por fuera todo va perfecto, pero por dentro, y yo me acuerdo de esto, o sea, nosotros tenemos 33 años yo tengo 33 años de cristianos, tú más o menos lo mismo, y de pastores ministrando, llevamos también 2 décadas, y nosotros hemos visto personas, ¿no?, que por fuera, vamos, eran impresionantes y por dentro había perversión sexual, había odios, había orgullos, había división familiar, hemos visto cosas, pero muy duras, o sea, muy complejas. ¿Por qué? Porque no han conocido a Dios, han conocido de Dios, se han puesto un traje externo, han cambiado su conducta, pero no han cambiado su corazón. Esto es de vital importancia. O sea, hay gente que piensa que el cristianismo es cambiar conductas, y es hacer cosas o dejar de hacer cosas. Pero no se trata de lo externo, se trata de lo interno. De hecho, el cristianismo o tener una relación profunda con Dios tiene que ver con un nuevo nacimiento. En el reino no se copia. Nosotros en desarrollo personal, en procesos de aprendizaje, siempre hablamos de copiar, ¿no?, de aprender del otro, de ser enseñables, pero eso es superficial. O sea, yo puedo copiar una conducta, puedo adquirir un nuevo hábito, pero es externo. Pero para que haya una transformación interna y dejemos de vivir una religión vacía y podamos vivir un cristianismo vivo, una relación viva con Dios, de religión a relación, de religión muerta o vacía a relación viva y llena con Dios, para eso necesitamos nacer de nuevo. Ese nuevo nacimiento tiene que ver con una relación con Dios. Y es ahí donde Cristo dijo, erráis porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. En otras palabras, tenemos que sumergirnos en la profundidad de la Biblia, de la palabra de Dios, pero tenemos que tener experiencias con el Espíritu Santo. Y para poder tener experiencias con el Espíritu Santo y sumergirnos en la palabra de Dios, hay un camino que está marcado y que no podemos inventarnos. Y tiene que ver con dedicarle tiempo a Dios en oración. Cuando la oración es una carga para tu vida, es porque no has descubierto la verdadera oración. O sea, por ejemplo, tú y yo estamos teniendo esta conversación, ¿no? Y esta conversación que estamos teniendo es una conversación súper chula, lo estamos disfrutando, yo aprendo de ti, tú aprendes de mí. O sea, para mí no es una carga tener esta conversación.
Cuando para mí es una carga tener una conversación con Dios es porque tengo un prisma religioso. Y eso lo podemos llevar a todas las áreas, por ejemplo, la santidad. ¿Cuándo la santidad es un deleite? O sea, como viene en la Biblia, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tema? Que cuando lo hacemos simplemente por norma o por costumbre, ahí todo es vacío. O sea, la oración se hace una carga, el vivir en santidad también, en lugar de disfrutarlo. Eso es. O por obligación, o por presión, o porque me lo han mandado. Entonces, otra cosa es enamorarse de Dios. Por eso a mí me parece que muchas veces cuando se habla de Dios se habla desde el temor, ¿no? Tienes que conocer a Dios, pues si no te vas al infierno. Cuidado con construir una relación desde ahí. Y hay otra conversación que es la conversación que a mí me cautivó y que al día de hoy sostengo y mantengo, y es me enamoro de Cristo porque es el todo de mi vida. Cuando te enamoras de Dios, entonces empiezas a vivir el cristianismo no desde la prohibición, no desde la obligación, sino que empiezas a vivir el cristianismo desde una relación de amor, donde Dios va procesándote. No eres perfecto, cometes errores, metes la pata, etcétera, pero Dios está trabajando en tu vida, ¿no? Y te enamoras. Para mí orar no es una carga, no es un deleite, peso, es un deleite. O vivir en santidad, ¿no? ¿Qué es vivir en santidad? ¿Cuánto tengo de Dios? ¿Cuánto tengo de Dios en mis palabras? ¿Cuánto tengo de Dios en mis acciones? ¿Cuánto tengo de Dios en mis actitudes? No cuánto tengo de la religión. La religión es un corsé. La religión es una camisa de fuerza que te quiere controlar, que te prohíbe, que te dice dónde... Pero el cristianismo jamás es no puedo. En el cristianismo no se puede. Podríamos decir entonces que, y entiéndeme esto, la religión mata a Dios en nosotros, y el cristianismo realmente puede hacer que haya una relación viva entre el hombre y Dios. Totalmente, porque el cristianismo no es no se puede, o una relación profunda con Dios no es no se puede, es sí se puede. Sí puedo ser libre de mi pasado, sí puedo ser libre de vicios, sí puedo avanzar, sí puedo conquistar todo aquello que Dios me dice. Entonces, cuando vienen con muchas prohibiciones, huele a religión. Pero cuando viene con muchas posibilidades, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, huele a vida de Dios. Y esto es maravilloso. Eso no significa que no haya límites, porque los límites lo que están haciendo es traer más poder. Si un río no tuviera cauce, el cauce es el límite derecho y el límite izquierdo del río. Gracias a que el río tiene cauce, tiene fuerza. Porque si no hubiera cauce, entonces el agua se desparrama y se diluye. Pero gracias a que tiene cauce y no llegaría a destino, pero gracias a que tiene cauce tiene fuerza y tiene destino. Entonces, cuando tú tienes a Dios no tienes prohibiciones, tienes destino. ¿Por qué? Porque tienes límites que te están tienes cauce hacia no te apartes ni a derecha ni a izquierda. Ni a y izquierda. Eso nos lleva incluso a los mandamientos. O sea, más que una prohibición es una declaración de fe del cielo de no vas a matar, no vas a robar, sino creo que si realmente yo estoy en ti, te doy el poder para poder superar todo eso y ser ejemplo. Eso es. Es un cauce que lo que hace es potenciar tu destino, potenciar tu propósito, ¿no? Entonces, ¿la religión qué hace? La religión prohíbe, la religión busca, y se huele muchas veces a religión. ¿Dónde se ve? En las dobles vidas y en la falta de fruto. Por sus frutos los conoceréis. La higuera que maldice y que no da fruto. De hecho, estoy recordando una palmera que han plantado enfrente de nuestra casa que no nos dejaba pasar, literalmente, que nos estaba destruyendo, y tú hiciste un acto profético muy fuerte, saliste... Estas cosas que no se cuentan. No, pero ¿cómo que no se cuentan? Vamos a ver, te plantan sin permiso en una urbanización sin permiso, te plantan en la puerta. En mi caminito, en tu y la camino palmera de en salida. mi camino. Y eso parece ahora una selva. Y yo dije, esto no puede ser, se me van a caer los árboles encima. Así que la verdad que... ¿Qué hiciste? Di la verdad. La maldijiste. Sí. Y lo peor de todo es lo que ha pasado. O sea, lo bueno de todo es lo que ha pasado, que se ha muerto la palmera, ¿no? Sí, está destruida. Pero el problema no es solo las hojas, sino que el tronco y todo desde raíz. Bueno, porque es verdad que dije desde raíz. Cuando no hay buen fruto, entonces lo que no da buen fruto hay que secarlo. ¿Qué tiene la religión? La religión no da fruto. La religión tiene muchas hojas. La religión es muy frondosa, aparentemente, muy aparente, pero no hay fruto, no hay fruto. Entonces, Dios no se deleita si no hay fruto, no hay nada para comer allí, no hay nada que definitivamente alimente. Porque eso que dices del fruto tiene que ver con lo de que decías antes, podemos cambiar la conducta, pero no la podemos sostener en el tiempo. De hecho, el enemigo intenta cambiar la conducta de las personas para llegar al centro, al interior. En cambio, Dios empieza de dentro hacia afuera, que es al revés. Eso es. Entonces, retomando el punto es, ¿se puede tener una relación viva con Dios? Sí, pero hay que dedicarle tiempo a Dios.
¿Y cómo dedicamos tiempo a Dios? No hay que inventar el camino ya está establecido. Uno, ayuno. Es importante aprender a ayunar. ¿Qué es ayuno? Ayuno es, me olvido de todo para estar con Él. Es como, por ejemplo, cuando la conversación ha sido tan nutritiva que pasaron 1, 2, 3, 4 de la tarde y se nos olvidó comer. ¿Por qué? Porque estábamos centrados en lo verdaderamente importante que éramos tú y yo, ¿no? Entonces, eso es ayunar. 2, orar. Pero no como un peso, no como un hábito religioso que tengo que llevar a cabo. A lo mejor algunos no saben qué es orar y piensan que orar es aprenderme algo de memoria y decírselo, que no estoy diciendo que esté mal decirle algo bonito, o sea, de repente ahora te digo, no sé, una canción bonita y te puede gustar, Claro. pero ¿qué es? Quizás la gente que está aquí hoy nos está preguntando, ¿qué es orar? ¿Qué sería orar? Porque a veces lo hacemos como muy ritual, muy lejano, cuando orar Claro. es hablar con Dios. Orar es hablar con Dios, es una conversación donde tiene que haber una conversación por tu parte, pero también tiene que haber una escucha. O sea, no es un monólogo. No es un monólogo, tiene que haber una escucha por tu parte. Es decir, tú tienes que aprender a hacer silencios donde Dios quiere hablar. Y Dios va a hablar a través de... En ese momento, cuando haces el silencio, de manera práctica puedes abrir la Biblia. Y entonces cuando abres la Biblia, entonces Dios te dice, tú eres mi hijo amado, en el cual tengo complacencia, ¿no? O abres la Biblia y Dios te dice, aunque vengan contra ti por un camino, por 7 caminos huirán. Entonces hay que aprender a escuchar a Dios. Y muchas veces se va a activar también dentro de ti esa voz interna, que es la voz misma de Dios que está hablando, ¿no? Entonces, quizás a veces estamos un poco desafinados, ¿no? Y no escuchamos bien la voz de Dios o no estamos muy acostumbrados. Es como un papá que escucha la voz del niño, sabe diferenciarlo de entre todos, porque se ha especializado. Quizás es el tiempo de prestar atención a la voz de Dios. pero ¿por qué se ha especializado? Por el tiempo. O sea, es decir, yo tengo 18 años contigo casado. Entonces, yo te puedo escuchar entre una multitud de mujeres. ¿Y por qué te puedo escuchar entre una multitud de personas? Da igual, de mujeres y hombres. ¿Por qué? Bueno, muy sencillo, porque yo estoy acostumbrado a una voz que ha estado presente durante 18 años. Es decir, date la oportunidad de escuchar a Dios en largo tiempo. Aprende a escuchar la voz de Dios. Y en una ocasión, pues alguien se acerca a un pastor y le dice, hey, quiero aprender a escuchar la voz de Dios. Y entonces el pastor le dice, pues lee la Biblia. No, pero es que a mí me gustaría escuchar la voz de Dios audible. Pues léela en voz alta. Está buenísimo eso. O sea, ¿por qué? Porque... Ha venido la sección de chistes. De chistes. ¿Por qué? Porque de alguna u otra manera queremos muchas veces como la voz audible, que también existe, y Dios quiere entregártela de manera sobrenatural. Y pasa. Pero entrénala. Esta es la palabra profética más segura que existe. La Biblia es extraordinaria, es la palabra, la voz de Dios, la voz de Dios escrita. Entonces es muy importante que tú puedas... Entonces, y al decirme eso, te diría una pregunta que quizá muchos dicen, y a ver cómo les respondería. Sí, o sea, está muy bien, sé que la palabra de Dios, o sea, la Biblia es la palabra de Dios, pero es que a mí no me gusta leer. Me aburro cuando leo. Bueno, pero hoy, mira, si dijéramos hace 20 años, pues todavía te lo compro, pero es que hoy, con las diferentes aplicaciones, YouVersion es una de las aplicaciones que yo recomiendo muchísimo. Hoy tú puedes definitivamente escuchar la Biblia. Lo que pasa es que a mí me gustaría que pudiéramos entrar un poquito más profundo en esto, es decir, con la Biblia te tienes que relacionar como con la mano, ¿vale? Es decir, la Biblia se escucha. Entonces es muy importante que tú puedas ponerte el audio, escúchalo, entrénalo, pero ve más profundo. La Biblia se lee y es bueno que tú también te sientes a leer. Genera el hábito, genera la cultura, pero la Biblia se estudia. En otras palabras, quiero saber cuál es el significado específico, por ejemplo, de la palabra viento en Juan capítulo 3, ¿no? Dice que somos como la generación del viento. Bueno, la palabra viento y espíritu es la misma. Entonces quiero estudiar la palabra, quiero saber cuándo aparece la palabra viento en diferentes momentos de la palabra. Entonces se escucha, se lee, se estudia, pero la palabra también se memoriza. Y necesitamos memorizar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es guardar herramientas, guardar instrumentos, guardar elementos en nuestras vidas que van a venir en los momentos adecuados. En muchas ocasiones hemos tenido desafíos muy grandes, no sabíamos qué hacer, y la palabra que había guardado antes en mi corazón salió, y esa palabra me libertó, esa palabra me empoderó, esa palabra me dio fuerzas. La palabra se escucha, se lee, se estudia, se memoriza y se medita. La palabra meditar es me siento en aquello. Y es impresionante cuando meditas en la palabra. Yo creo que un día tenemos que grabar un podcast acerca de esto, ¿no? De la palabra, porque es una locura. O sea, me tirarían 5 horas hablando de esto. Me ha gustado que has empezado por el meñique.
se escucha. ¿Por qué? Porque eso da esperanza a aquellos que todavía a lo mejor no tienen una relación con la palabra, es decir, si todavía no has empezado, empieza a escuchar. Por algo pequeño, ¿no? Y luego, después de que empieces con algo pequeño, te va a gustar tanto que vas a querer leerlo. Y después de leerlo, vas a querer profundizar y estudiar, memorizar y meditar. Pero hay que empezar a dar algunas acciones que aparentemente son pequeñas, pero al final tienen grandes destinos. Mira, ayer yo estaba arreglando el patio, que lo he conseguido. Ya tenemos patio, ya pueden venir a tomar barbacoas. Ya limpio después de todo un invierno duro. Pero ayer, ¿sabes qué? Después de que eché agua, barrí, hice de todo, me encontré una pluma bellísima, que no era normal, porque no era una pluma, me encontré una pluma, ¿no? Y hay un texto en la Biblia, en el Salmo 91, que dice, con mis plumas te cubriré y estarás seguro, ¿no? Fue tremendo. ¿Por qué? Porque fíjate, cuando la palabra, a mí me gusta decir esto, ¿no? Hay un momento donde tú lees la palabra, pero hay un momento donde la palabra te lee a ti. Hay un momento donde tú tienes la palabra en el corazón, pero hay un momento donde la palabra te sostiene a ti. Entonces, cuando tú vives en esta realidad y tu atmósfera, tu ambiente es esto, entonces mientras que algunos hubieran visto una pluma y le hubieran dado un barrazo ahí, yo la vi como una señal de Dios para mi vida, para mi familia, para mi matrimonio, para mi hogar, para punto de encuentro. ¿Por qué? Porque de esto se trata de no vivir en una religión. La religión, ¿qué hace? Cojo de Dios cuando me interesa y le suelto cuando no me interesa, porque hay cosas que no quiero dejar. La vida profunda con Dios tiene que ver con tener a Dios presente y gobernando todo el tiempo. Y creo que el cristianismo se resume en dos cosas: en aprender a escuchar la voz de Dios y obedecerla. Cuando entras en este camino, aprender a escuchar la voz de Dios y obedecerla, entonces Dios empieza a mostrarte cosas extraordinarias. Y estamos en una época donde Cristo vino, en esa época de la gracia, donde algunos parece que todavía están viviendo en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Solo con leyes, pero sin vivir vida. Sí. Y yo lo comparo de esta manera, ¿no? Cuando ya tienes la vida de Cristo en ti. Es como el saltador que tiene que saltar una gran valla y lo intenta cumplir todas las normas, intenta hacerlo todo bien y lo intenta una y otra vez, pero no llega a la altura, nunca llega, se queda menos. Y para mí, ¿cómo poder hacer y vivir una vida conforme a esas normas? Que claro que hay que cumplir. Claro. La única manera es que de repente el saltador coja la pértiga esa que diga, ese es Cristo, ¿no? O sea, a través de él puedo coger y saltar esa valla que no podía y llegar al otro lugar. Total. Entonces creo que es el tiempo de vivir una relación con Dios, y la única manera de que no seamos personas huecas o vacías, o que caigamos en eso o nos vaciemos y no estemos llenos, es que podamos tener una relación con Él, con Dios cada día. Y como dice la palabra, de nuestro interior saltarán, ¿verdad? Correrán esos ríos de agua viva, porque cuando parezca que nuestros tanques vayan menguando, si continuamente me estoy renovando con Él, continuamente van a ir aumentando y voy a tener para, lo que decía, los frutos, dar a la gente a mi alrededor, poder compartir con otros, porque creo que al fin y al cabo el cristianismo, donde estaba, transformaba. De hecho, los primeros cristianos dicen que ellos, los lugares que elegían para vivir, no era que se compraban las casas más grandes, las mansiones, o se iban al lugar más deseado de la ciudad, sí, de la ciudad. Estaba pensando justo en lugares dentro de Madrid. ¿Verdad? No, ellos se iban a vivir cerca de los vertederos. ¿Y por qué se iban a vivir? Uno no querría. ¿Y quién quiere vivir cerca de un vertedero donde echan de todo y hay de todo? Porque en esa época los romanos, los hijos que no salían en el estándar que ellos querían, que no salían como ellos querían, iban y los echaban al vertedero. Entonces, ¿qué hacían los cristianos? Iban y cogían a esos hijos que habían menospreciado a otros y les daban una oportunidad y los adoptaban como sus propios hijos. Porque verdaderamente se presenta el espíritu de adopción, ¿verdad? Sí. Que eran acogidos. Y yo creo que esa es la clave. Aunque nos han tirado a un vertedero, aunque la sociedad te tira a un vertedero, ahí Dios va a ir, te va a recoger para darte identidad y que sepas que eres hijo. Y creo que ese es el cristianismo, ser una respuesta de lo que uno vive dentro para la sociedad. Total, total, total. Y yo creo que esta es la clave en el día de hoy para cerrar, ¿no? Y podríamos cerrar de esta manera. Dios no solo no está muerto,
Dios no solo no está ausente, sino que Dios está tan presente que quiere construir una relación de padre contigo, ¿verdad? Y si tú te has sentido como esa persona despreciada o menospreciada, si en algún momento te tiraron a un vertedero, entonces Dios te quiere recoger como padre, y Dios quiere en este tiempo que tú puedas construir esa relación personal con Él. Dios está vivo. Dios está vivo, Dios está vivo. Y recordaba justamente también esa historia donde creo que la clave, o sea, Dios está volcado en tener esa relación con nosotros. Nos lo demostró porque envió a su Hijo Jesucristo para morir en una cruz, demostrando su amor. De tal manera nos amó que envió a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él tenga vida y vida eterna. Pero hay una acción que nosotros tenemos que hacer, y es poder abrir nuestro corazón y ser sinceros. Decirle, ¿sabes qué, Señor? Aquí estamos, con nuestros fallos, con nuestras historias, con nuestras cosas buenas y malas, pero aquí estamos, queremos tener esa relación contigo, ¿no? Y recordaba que la palabra sinceridad proviene de la época de los romanos también, donde de alguna u otra manera, al exponer las obras de arte, se exponían las obras de arte que habían sido talladas en piedra, ¿no? Pero claro, los escultores jugaban, sin darse cuenta, las personas que venían a verlo jugaban con algo, y es que usaban la cera para tapar las imperfecciones, ¿no? Entonces, mientras que tallaban, de repente le habían dado un mal golpe a la oreja de la escultura, o le habían dado un mal golpe a la nariz de la escultura, y de repente había una imperfección y cogían cera y lo tapaban, de tal manera que, claro, al estar en los palacios, en los lugares, pues eso permanecía. Pero cuando eran expuestas al sol, y cuando las exponían, el sol derretía la cera, por lo que la imperfección salía. Y de ahí es donde viene la palabra sinceridad, mostrando nuestras imperfecciones, sin cera. Esa es una escultura que el sol ha derretido la cera y está mostrando su imperfección. Y así es como Dios nos quiere. Somos personas imperfectas, con fallos, con multitud de errores, pero a Él no le importa, porque Dios no está buscando gente perfecta. Dios está buscando gente sin cera, para que podamos... Él quiere construir una relación con nosotros, y nuestras imperfecciones las tapa su amor, porque el amor todo lo cubre, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, ¿no? Y mientras que permanecen la fe, la esperanza y el amor, el mayor de ellos es el amor. Entonces, yo lo que le diría a la gente, ¿no?, es que se deje amar por Dios, en medio de todas sus imperfecciones y en medio de todas sus necesidades, porque cuando te dejas amar por Dios, el amor cubre multitud de defectos. Y ahora que traes eso de que el amor cubra, me gustaría, tomando este espacio, esta reflexión que has tenido, de esa sinceridad delante de Dios, que podamos hacer una oración, sí, donde le podamos decir a Dios, realmente venimos con nuestras imperfecciones. Amén. Y hoy queremos reconciliarnos contigo. Sí, Señor. Señor, gracias porque hoy estás aquí, y hoy oramos, Señor, por cada persona que quizás pensó que tú estabas muerto. Hoy oramos para que tú puedas hacerte tan real en cada una de las personas, que puedas traer vida a todo lo que estaba muerto. Que hoy cada corazón se vuelva a ti, y que hoy, en el nombre de Jesús, haya un nuevo comienzo. Sí. Que toda imperfección sea cubierta por tu sangre preciosa, y que tú sigas creciendo en nosotros, y que realmente no vivamos una religión, sino que podamos vivir una relación de intimidad contigo, viva, genuina, y que la sociedad sepa que hay un Dios que no está muerto, sino que Él está vivo. Te amamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amado Espíritu Santo, oramos que cada persona que se ha sentido menospreciada, destruida, personas, Señor, que han sentido que los han tirado en un vertedero, que hoy, en este tiempo, Señor, ellos sepan que tú eres aquel que los quieres recoger, que aunque su madre y su padre los abandonaren, con todo el Señor los recogerá. Señor, que en este tiempo tu amor es mucho más grande que cualquier defecto, Señor, y que en este tiempo, amado Espíritu Santo, tú puedas traspasar, Señor, la pantalla de este smartphone, la pantalla, Señor, desde donde nos estén viendo, y que tú puedas, o escuchando, y que tú puedas, en el nombre de Jesús, hacer la obra que nosotros no podemos. Tu amor es mucho más grande que la religión, tu amor es mucho más grande que cualquier pensamiento. Por eso en esta hora te pedimos, amado Espíritu Santo,
que tú puedas obrar en sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Y amén. Y ahora entramos en nuestra sección de preguntas incómodas o preguntas random. Y si vosotros queréis o tenéis alguna pregunta que queráis que aparezca en nuestra ruleta, pues lo tenéis que poner en comentarios y nos vamos a hacer eco de ello, ¿vale? Y para eso tenemos una ruleta porque es un juego, ¿no? Claro que sí, así que aquí tengo la ruleta y vamos a ver qué nos toca hoy. Voy a darle a empezar, a ver, está girando, 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 girando. Tenemos para elegir entre 25 preguntas cuál está tocando, que va el 20, 20, 20, va bajando 19. Pues nos ha tocado la 19, así que allá voy con la pregunta. Venga. Y la pregunta de la 19 es, ¿estás preparado? Estoy preparado. Dice así, ¿por qué Dios permitió cosas tan duras en el Antiguo Testamento? Vale, lo que necesitamos entender es que cuando Dios crea a Adán y a Eva, tenemos que ir al principio, al origen, para poder entenderlo, y lo voy a hacer rápido, pero es interesante generar el contexto. Cuando Dios crea a Adán y a Eva, una de las cosas que pasa es que el hombre, al rebelarse contra Dios, entonces él entra en una naturaleza caída. ¿Qué significa eso? Que lo peor que existe sobre la tierra se empieza a manifestar. Entonces piensa de esta manera, ¿vale? El hombre estaba aquí arriba, en lo mejor, y entonces el hombre cae, y cae a lo más profundo, a lo peor de todo. Cuando Cristo viene, o sea, cuando el hombre cae, ya Dios ha hecho un plan, el plan B, o el plan A, que era poder salvar a ese hombre que se había caído. El plan A es Cristo, pero hasta que Cristo viene, hay todo un proceso donde Dios empieza a relacionarse con un hombre caído. O sea, Dios estaba en una sociedad destruida, en una sociedad donde la vida no tenía valor, en una sociedad donde se hacían sacrificios de niños para adorar a otros dioses. Entonces Dios viene y se encuentra esa sociedad. En medio de esa sociedad Dios tiene que intervenir de manera progresiva y paulatina. ¿Por qué? Porque no podía venir directamente y generar un cambio drástico que hubiera destruido a la sociedad. De hecho, en un momento muy específico hay un diluvio, porque Dios se había arrepentido de crear al hombre, pero le dio una nueva oportunidad. Entonces, en una sociedad con una mentalidad destruida, Dios tiene que intervenir. Y es ahí donde podemos observar que había guerras, donde había ciertas matanzas y donde había ciertas enseñanzas. Pero la clave es entender esto, que Dios permitió ese tipo de situaciones porque Él estaba trabajando con una sociedad hasta poder llegar al plan A, que era Cristo, y poder trabajar de una forma extraordinaria. Y es lo que Él está haciendo. Siempre que Dios interviene, lo que hace es mejorar, transformar, llevarnos a una nueva dimensión. Así que gracias a Dios, más bien yo diría que gracias a Dios que Dios llegó, porque si no estaríamos como caníbales comiéndonos los unos a los otros. Bueno, el hombre tiene libertad, ¿verdad? Y Dios intervino. ¿Puedes entonces coger con la ruleta? Pues aquí estamos con la ruleta y ahora me toca darle a mí al Start. Está trabajando, está trabajando. ¿Cuál tocará? Dios mío. ¿Y si me toca la misma? No, creo. A ver. Pues es la 21. Casi 21. Un cristiano puede deprimirse o tener ansiedad sin ser una persona débil a nivel espiritual. Yo me preguntaría, ¿Elías era una persona débil a nivel espiritual? No. Y Elías, como podemos ver en la Biblia, tuvo un momento de depresión. Entonces, realmente, que vivamos momentos donde nuestras emociones se vuelvan crónicas no significa que estemos debilitados espiritualmente. ¿Cuál es la clave? Que cuando viene esa emoción y se ha vuelto crónica y se ha distorsionado y nos está afectando, volver nuevamente al origen para que Dios pueda intervenir en nuestras emociones. Si yo ahora mismo tengo una pierna, bueno, como tú ahora que estás en proceso de recuperación de tu pierna, no significa que estás débil espiritualmente. Entonces tampoco pasa en la parte emocional que esté débil espiritualmente. Recordemos, soy espíritu, tengo un alma y habito en un cuerpo. Entonces no significan para nada. ¿Qué necesito? Igual que Dios me sana la pierna, que Dios me sane el alma en ese sentido. Y vamos para la tercera pregunta, así que le doy, está girando. ¿Será que quieres verla? Bueno, tampoco. A ver. Estas son de la... 23. Y tengo la pregunta 23 que dice, ¿se puede orar por alguien que ya ha muerto? ¡No! Nosotros no oramos por la gente que ha muerto porque la gente que ha muerto ya está o en el cielo o en el infierno.
En otras palabras, ya no hay comunicación con ellos. Eso sería hacer espiritismo, y la gente que hace espiritismo lo que hace es conectar con espíritus inmundos y no están conectando con el espíritu de la persona. Y esto es muy importante poderlo entender. ¿Por qué? Porque una vez que nosotros morimos y pasamos de esta tierra, ya no tenemos comunicación con las personas. Recomiendo orar por los seres queridos que han perdido a esa persona. Recomiendo orar para sanar el corazón, para perdonar, para soltar, para reconciliar o para zanjar, ¿verdad? Una historia que haya que zanjar. Pero no se puede orar por espíritus que ya no están con nosotros, o por el espíritu de seres queridos o de amigos, personas que ya no están con nosotros. Y vuelvo a repetir, esto es muy importante. Hay gente que piensa que conecta con el espíritu de un ser querido y realmente está conectando con el espíritu inmundo, con un demonio, literalmente. Y tú dices, bueno, pero es que esa persona me dice cosas específicas, o sea, en esas sesiones, ¿no? Me dicen cosas específicas y tal. No, lo que pasa es que recuerda que los demonios y los ángeles son seres eternos. O sea, los demonios no llevan aquí 10 días, ni 10 años, llevan cientos de años. Entonces, claro que han estado en el lugar y con las conversaciones que te están develando a ti. Claro que han estado allí. Eso no es el espíritu del ser querido, del amigo o del primo o del hermano. Es ese espíritu inmundo que ha estado allí y que tiene esa información. Entonces, cuidado con eso, por favor. Es muy importante zanjar cualquier desarrollo de espiritismo, tabla ouija, todo ese tipo de juegos. No se trabaja con ellos, por favor. Y tenemos nuestra última pregunta en medio de las risas del equipo. Vaya equipo que tenemos aquí. Bueno, vamos a darle. Le damos al estar, tiqui, 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 ahí está, dando la vuelta a la ruleta y aparece la pregunta de 1 a 25. Tenemos la número 16. Ah, mira. La número 16. Dentro de las preguntas incómodas también están estas random como, ¿tenía ombligo Adán y Eva? Qué curiosa, ¿eh? Yo creo que esa es la típica pregunta que hacen los jóvenes unos a otros. Realmente no hay evidencia de que tuvieran ombligo. De hecho, el ombligo, ¿por qué sale? Cuando uno da luz, es ese cordón umbilical que está el bebé con la mamá, que se corta y surge el ombligo. Entonces, como Dios creó a Adán y a Eva, se supone que no tienen por qué tener ombligo. Así que, en principio, no debería haber ombligo. Ahora, si tú quieres pensar que hay ombligo porque le queda estéticamente mejor, tampoco te cambia la vida. Yo creo que Dios en la creación hizo así. A ver, ya está, y le hizo el ombligo, ¿verdad? Así que, en principio, biológicamente, no tendrían ombligo. Muy bien. Pues esto ha sido Buen Punto Podcast. Si queréis que tratemos algún tema en este podcast, lo único que tenéis que hacer es ponerlo en comentarios. La verdad que lo hemos disfrutado muchísimo. Claro que sí, y estamos ya en nuestro cierre, así que queremos despedirnos con este buen sabor de boca, invitándote a que seas parte del próximo podcast que vamos a tener y que vamos a disfrutar juntos. Así que bienvenido a esta nueva serie de podcast, Buen Punto. Nos vemos, chao, chao, chao. Un besito, te quiero, nos vemos. Adiós.